Algunos recuerdos se desvanecen con el tiempo, pero otros se quedan atrapados en la memoria como tinta indeleble. Aquel día nunca lo he podido olvidar. El sol entraba por la ventana de mi habitación, proyectando destellos dorados sobre mis sábanas, sobre los objetos dispersos en mi escritorio, sobre mi reflejo en el espejo. La luz tenía una calidez engañosa, como si tratara de envolverme en una falsa sensación de seguridad. Deslicé mis sandalias en los pies, fijándome por un instante en mi esmalte de uñas blanco, en cómo reflejaba la luz con un brillo pulcro. Me gustaban esos pequeños detalles, esas cosas que hacían mi rutina más llevadera. Era solo otro día en Ñucla, otro día en mi camino para convertirme en enfermera. O al menos eso pensé, hasta que los gritos rompieron el silencio. Me detuve en lo alto de las escaleras, sintiendo el aire volverse más denso. «Nunca me escuchas, Ethan». La voz de mi madre, Lía, se elevó con una mezcla de rabia y cansancio, como si llevara demasiado tiempo acumulando esas palabras. «Es porque nunca dices nada con sentido», respondió él, su tono bajo pero afilado. Una pausa. El eco de la tensión se expandió por la casa como una onda invisible. Entonces, un golpe seco, la puerta cerrándose con una fuerza que hizo vibrar las paredes. El sonido me arrancó de mi parálisis y corrí escaleras abajo. Mi madre estaba en la entrada, con su abrigo en una mano y las llaves en la otra, su rostro enrojecido, los labios fruncidos en una línea delgada. «Mamá». Mi voz se sintió pequeña, frágil. «¿A dónde vas?» Ella ni siquiera me miró. «Necesito espacio, Helena, no puedo más». El corazón me dio un vuelco, pero no terminé la frase. No había nada que pudiera decir que la hiciera cambiar de opinión. El motor de su auto rugió en el exterior, y antes de que pudiera procesarlo, ya se había ido. El sonido de los neumáticos deslizándose sobre el pavimento desapareció en la distancia, dejándome sola en la entrada. La casa se quedó en completo silencio, un vacío espeso, difícil de respirar. Miré la puerta, esperando a medias que regresara en cualquier momento, que entrara, me sonriera y me dijera que todo había sido una explosión momentánea, pero el reloj en la sala siguió marcando los segundos, uno tras otro, sin interrupción. Finalmente, giré la cabeza y vi a Ethan en la cocina. Estaba de espaldas, con las manos apoyadas en la encimera, la tensión en su postura evidente incluso desde la distancia. No era mi padre, nunca lo había sido, pero había estado ahí desde que tenía memoria, moviéndose en mi vida como una figura distante pero permanente. Respiré hondo y avancé hacia él. Mis pies descalzos apenas hicieron ruido contra el suelo frío. «Ethan». Su nombre se escapó de mis labios con cautela, como si tuviera miedo de romper el frágil equilibrio en el que nos encontrábamos. Se giró lentamente. Su rostro no estaba marcado por la ira como lo esperaba, tampoco por tristeza. Había algo más profundo, alivio, o tal vez arrepentimiento, o algo que no podía descifrar. «Ella volverá, Helena», dijo al fin, su voz carente de convicción. «Siempre lo hace». No creía en sus palabras, y estoy segura de que él tampoco. Pero aún así asentí, no porque pensara que era cierto, sino porque no sabía qué más hacer. El silencio entre nosotros se alargó. Por primera vez en mi vida sentí la casa demasiado grande, demasiado vacía. «Voy a mi habitación, tengo que estudiar». Ethan asintió, pero su mirada se quedó fija en la mía un segundo más de lo necesario. Fue apenas un instante, pero lo sentí. Subí las escaleras y cerré la puerta de mi habitación tras de mí. Me apoyé contra la madera, sintiendo mi propio pulso acelerado, el peso de la incertidumbre sobre mis hombros. Algo había cambiado. Algo que no terminaba de entender y que en el fondo me aterraba. El tiempo se volvió extraño después de que mi madre se fue. Los días parecían desdibujarse, mezclándose en una rutina silenciosa que no se sentía real. La casa, que antes había sido un espacio lleno de ruido y movimiento, ahora parecía vacía, como si le hubieran arrancado su esencia y solo quedaran las paredes y los objetos sin alma. Durante las mañanas me refugiaba en la universidad, tratando de llenar el vacío con clases, libros y conversaciones superficiales con mis compañeros, pero en las noches no podía evitarlo. El silencio en la casa era sofocante. Y luego estaba él. Ethan nunca había sido alguien especialmente cercano a mí. Antes lo veía como un hombre reservado, distante, más una figura de presencia obligada que una parte real de mi vida. Pero ahora éramos solo los dos. Lo sentía en cada habitación. A veces, cuando bajaba a la cocina por un vaso de agua, lo encontraba sentado en la penumbra, con un vaso en la mano, los ojos perdidos en algún pensamiento lejano.
Otras veces nuestros caminos se cruzaban en los pasillos de la casa y aunque intentábamos actuar con normalidad, siempre había un segundo de duda, un instante en el que nuestras miradas se encontraban, en el que el aire parecía más pesado. La primera vez que lo noté realmente fue una noche, después de un día agotador en UCLA. Había pasado horas en el hospital universitario, observando procedimientos médicos como parte de mis prácticas. Mi cuerpo dolía de tanto estar de pie, y lo único que quería era dormir. Al llegar a casa, el ambiente se sentía diferente. El reloj en la sala marcaba las 10 de la noche y la casa estaba en penumbra, excepto por una luz tenue en la cocina. Lo encontré allí, apoyado en la encimera, con la camisa ligeramente desabotonada y las mangas remangadas hasta los antebrazos. No estaba bebiendo, solo estaba allí, en silencio, observando el contenido de una vieja caja que había sobre la mesa. Me detuve en la puerta. ¿Qué es eso?, pregunté en voz baja. Ethan levantó la mirada, como si apenas se hubiera dado cuenta de mi presencia. Cosas de Leah, respondió, deslizando los dedos sobre unas fotos antiguas. Sus cejas se fruncieron ligeramente, pero no con enojo. Dudé un momento antes de acercarme. Me incliné sobre la mesa y miré las imágenes. Algunas eran de cuando mi madre era joven, antes de que yo naciera. En una de ellas, sonreía con despreocupación, con el sol iluminando su rostro. No recordaba haberla visto así en mucho tiempo. Se veía feliz, dije, sin pensar demasiado en las palabras. Ethan soltó una breve risa sin humor. Supongo que todos cambiamos con el tiempo. Me volví hacia él. Había algo diferente en su expresión, algo que no lograba descifrar. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero tenía peso, como si estuviera cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Ethan levantó la mano despacio y apartó un mechón de cabello de mi rostro. No fue un gesto apresurado ni demasiado íntimo, solo un movimiento sutil, como si fuera algo natural, como si hubiera olvidado que no debía hacerlo. Pero lo sintió. Y yo también. En el instante en que sus dedos rozaron mi piel, el aire pareció espesarse. Mi respiración se volvió más lenta, mi piel reaccionando a la fugaz caricia. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que todo cambiara. Me aparté levemente, no de manera brusca, pero lo suficiente para marcar una distancia. Ethan bajó la mano de inmediato y desvió la mirada, como si de repente se diera cuenta de lo que acababa de hacer. «Es tarde», murmuró. «Deberías descansar». Asentí, sintiendo el pulso acelerado en mi garganta. «Sí, buenas noches, Ethan». Él no respondió de inmediato. Me giré y caminé hacia las escaleras, sintiéndome extraña, con una sensación en la piel que no lograba definir. Cuando llegué a mi habitación y cerré la puerta, respiré hondo. No sabía qué estaba pasando. No sabía por qué mi cuerpo reaccionaba así ante su cercanía. Lo único que sabía era que algo se estaba moviendo dentro de mí. Algo que no debía estar ahí, y que, por más que intentara ignorarlo, no podía. Los días pasaron lentamente. No mencionamos lo que ocurrió aquella noche en la cocina, pero el aire entre nosotros se había vuelto distinto. Había algo en la forma en que Ethan me miraba a veces, en la forma en que su voz se volvía un poco más baja cuando me hablaba, en cómo nuestras conversaciones eran cada vez más largas sin darnos cuenta. Pero era solo mi imaginación, ¿no? Eso intenté convencerme hasta aquella tarde. Me había esforzado demasiado durante mi carrera diaria. Lo hacía para despejar mi mente, para tratar de sacarme de la cabeza los pensamientos que no debía tener, pero terminé con la pierna derecha lastimada y la parte baja de mi espalda en llamas de dolor. Entré a la casa cojeando, con el ceño fruncido por la incomodidad. «Ethan», llamé desde la entrada, mi voz más tensa de lo normal. Apareció desde la cocina en cuestión de segundos con el ceño fruncido. «¿Qué pasó?» Me lastimé la pierna. Corrí más de lo que debía. Me observó en silencio por un momento, evaluando la situación. «Siéntate», dijo con firmeza, señalando el sofá. Me mordí el labio, pero obedecí, dejando escapar un leve suspiro cuando mi cuerpo se hundió en el cojín. Él se arrodilló frente a mí y, sin pedir permiso, tomó mi pierna con ambas manos, subiendo lentamente la tela de mi pantalón hasta mi rodilla. Mi piel se estremeció ante el contacto inesperado. «¿Duele aquí?», susurré, sintiendo mi voz más débil de lo que quería. Él asintió, su expresión seria, profesional, pero sus manos no se sentían indiferentes. Apretó suavemente la zona afectada, evaluando la inflamación. Intenté concentrarme en el dolor, en cualquier cosa que no fuera la calidez de sus dedos contra mi piel,
en la forma en que su respiración se sentía demasiado cerca de la mía. Pero entonces hizo un leve movimiento con el pulgar, aplicando presión en un punto que hizo que soltara un jadeo. Su mirada subió hacia mí en el acto. Por un instante ninguno de los dos se movió. Era un error. Lo sabía. Pero también sabía que no era la única que sentía cómo el ambiente se volvía más pesado, como cada segundo en ese silencio parecía arrastrarnos más hacia algo que no debía suceder. Ethan fue el primero en reaccionar. Se apartó lentamente, bajando la tela de mi pantalón con el mismo cuidado con el que la había subido. No es grave, dijo, con una voz más rasposa de lo normal. Solo necesitas hielo y descanso. Asentí, incapaz de decir nada más. Él se levantó y se alejó hacia la cocina. Yo me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, sintiendo el calor de sus manos aún impregnado en mi piel. Algo estaba pasando entre nosotros. Y lo peor de todo es que no estaba segura de querer detenerlo. No hablamos de lo que ocurrió aquella tarde, no hablamos de cómo sus manos habían estado sobre mi piel, ni de cómo mi respiración se había entrecortado por algo que no tenía que ver solo con el dolor, pero desde entonces todo cambió. La casa se sentía diferente, como si cada habitación estuviera cargada de algo invisible, algo que flotaba entre nosotros en cada cruce de miradas, en cada roce accidental. Lo peor era que no podía sacarlo de mi mente. Cada vez que estaba cerca de Ethan, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Era sutil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Y lo noté más que nunca aquella noche. Después de cenar, fui a la sala con una bolsa de hielo para mi pierna. Me acomodé en el sofá y cerré los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio cuando el frío calmó la inflamación. Escuché sus pasos antes de verlo. Ethan se detuvo en el umbral de la sala, observándome en silencio. ¿Mejor?, preguntó. Asentí. Sí, gracias. Él pareció dudar por un momento, pero luego se acercó y se sentó en el otro extremo del sofá. Era un gesto normal. No tenía nada de extraño, pero la tensión en el aire decía lo contrario. Me obligué a actuar con normalidad. Tomé el control remoto y encendí la televisión, buscando algo que pudiera distraerme. ¿Qué quieres ver?, pregunté sin mirarlo. Lo que quieras está bien. Pasé los canales sin prestarle mucha atención hasta que me detuve en una película antigua en blanco y negro. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, en algún punto, el espacio entre nosotros dejó de sentirse tan amplio. Mi cuerpo estaba más relajado, y mi mente, cansada después de todo el día, se dejó llevar por la tranquilidad momentánea. Y entonces, lo sentí. Un roce apenas perceptible. Ethan había movido el brazo, y sus dedos tocaron los míos sobre el sofá. Fue tan leve que podría haber sido un accidente. Podría haberlo sido, si no fuera porque ninguno de los dos se apartó. El tiempo pareció ralentizarse. Mis dedos se quedaron bajo los suyos, inmóviles, sintiendo el calor de su piel. Mi pecho se comprimió, mi respiración se volvió más lenta. No lo miré, no quería, porque sabía lo que encontraría si lo hacía. La electricidad entre nosotros era real, y lo más peligroso de todo es que, por primera vez, no quería alejarme. Pero él sí lo hizo. Después de un segundo, Ethan retiró la mano con suavidad, volviendo a apoyar el brazo en el reposabrazos del sofá. No dijo nada, yo tampoco. Pero lo que no se dijo quedó suspendido en el aire entre nosotros, haciendo que el silencio se sintiera más pesado que nunca. Permanecimos ahí, fingiendo que todo seguía igual. Pero sabíamos la verdad. Habíamos cruzado una línea, aunque fuera solo con un roce, aunque fuera solo con una mirada que nunca ocurrió. Y lo peor era que ambos sabíamos que no sería la última vez. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Nos evitábamos sin hacerlo de manera obvia, como si ninguno quisiera admitir que algo estaba cambiando. La casa era la misma, la rutina también, pero había algo invisible flotando entre nosotros, algo que se colaba en cada conversación, en cada silencio prolongado, en cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Y, sin embargo, cada noche nos encontrábamos. No de manera planeada. Solo pasaba. A veces en la cocina, cuando me servía un vaso de agua y él llegaba a buscar algo. Otras en el pasillo, cuando salía de mi habitación y lo veía a unos pasos, mirándome como si estuviera a punto de decir algo, pero nunca lo hacía. Pero esa noche fue diferente. Había estado estudiando hasta tarde en mi habitación, repasando notas hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente agotada. Decidí bajar a la cocina por un té caliente para relajarme.
No esperaba encontrarlo allí. Ethan estaba apoyado en la encimera, con una copa de vino en la mano, el rostro parcialmente cubierto por la penumbra de la única lámpara encendida. No dije nada al verlo. Él tampoco. Simplemente me miró mientras entraba, sus ojos recorriéndome con algo que no supe interpretar. O quizás sí, pero no quería aceptarlo. Caminé hacia la alacena y saqué una taza. Puse el agua a calentar, sintiendo su mirada en mi espalda como un peso tangible. No puedes dormir, dijo en voz baja. No era una pregunta. Negué con la cabeza sin voltear a verlo. Tampoco tú. Un leve suspiro. Number. El agua comenzó a hervir y serví mi té con movimientos deliberadamente lentos, cualquier cosa para distraerme del hecho de que el aire entre nosotros estaba cada vez más denso. Elena. Mi nombre en sus labios fue suficiente para que todo dentro de mí se tensara. Me giré lentamente, sosteniendo la taza entre mis manos. Él ya no estaba apoyado en la encimera. Ahora estaba más cerca. No lo suficiente como para ser inapropiado, pero lo suficiente como para que sintiera su presencia como una corriente eléctrica en el aire. Tragué saliva, obligándome a mantenerme firme. ¿Qué? Ethan no respondió de inmediato. En su mirada había una lucha interna, algo que parecía estar conteniéndose con todas sus fuerzas. Y entonces su mano se movió, lenta, vacilante, hasta que sus dedos rozaron mi muñeca. El contacto fue tan leve que podría haberlo ignorado. Podría haberme alejado. Podría haber fingido que no sentí cómo la piel se me erizó bajo su tacto. Pero no lo hice. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Mi respiración era superficial, mis pensamientos caóticos. Él tampoco se movió. Nos quedamos así, atrapados en un instante que parecía infinito, hasta que él habló. Esto, su voz era baja, rasposa, no debería estar pasando. Mi garganta se cerró. No debería, pero lo estaba haciendo. Y ninguno de los dos parecía capaz de detenerlo. Su mano se deslizó apenas unos centímetros más arriba, subiendo desde mi muñeca hasta la curva de mi brazo. Fue sutil, fue casi imperceptible. Pero en ese instante lo supe, habíamos cruzado la línea, y ya no había vuelta atrás.